Dentro del concepto que he planteado de ayudar a formular un derecho laboral para luchar, creo conveniente decir algunas cosas en relación a la huelga de los pilotos, la solicitud que la empresa ha hecho para que se declare ilegal el movimiento y la convocatoria por parte del Ministerio del Trabajo de un tribunal de arbitramiento. En este conflicto colectivo de carácter laboral hay dos problemas involucrados. Uno, el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales y el de los tribunales de arbitramiento. Me voy a referir primero a la huelga y a los servicios públicos esenciales. Colombia es uno de los estados fundadores de la OIT en 1919 y por lo tanto hace parte de esa organización. La OIT es una organización tripartita, está integrada por los estados, por los empleadores y por los trabajadores, y dentro de esa estructura, Estado y empleadores hacen mayoría absoluta y total y los trabajadores son una minoría. La OIT se expresa a través de convenios y de recomendaciones de la Comisión de Libertad Sindical y de expertos en aplicación de convenios. La Corte Constitucional ha dicho que tanto los convenios como las recomendaciones tienen carácter vinculante. Esto quiere decir que obligan al Estado colombiano. Es importante aclarar que la OIT, a pesar de que va a cumplir 100 años en el 2019, no ha expedido hasta ahora un convenio sobre la huelga. No ha sido posible. Pero de todas maneras, la Corte Constitucional ha dicho que el convenio 87 de 1948, que se refiere al derecho de asociación sindical, está relacionado con el ejercicio del derecho de huelga, porque los trabajadores se organizan en sindicatos, entre otras cosas, para presentar pliegos, negociarlos e incluso acudir a la huelga como un mecanismo de presión a los empleadores para obtener sus derechos o las peticiones que hacen en sus pliegos. En este sentido, el Comité de Libertad Sindical y de expertos en la aplicación de convenios se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el ejercicio del derecho de huelga y los servicios públicos esenciales. Estos organismos han dicho que los servicios públicos pueden ser esenciales en general y servicios públicos esenciales en sentido estricto. Han planteado que se justificaría establecer restricciones al ejercicio del derecho de huelga solo en los servicios públicos en sentido estricto. Y han dicho que los servicios públicos en sentido estricto son aquellos que, de no prestarse, afectarían la vida, la salud y la seguridad de la población o de una parte importante de la población. Es importante ir al texto. Uno de ellos, porque son muchos, en su parte pertinente dice que cuando se prestan servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la vida de la persona en todo o parte de la población. Y la Comisión insiste, por tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o en parte de la población, en
pronunciamientos del año 2006. Y más adelante, en uno de los pronunciamientos específicos, en el párrafo 585 del texto Libertad Sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical publicado en el 2016, en el numeral octavo dice: igualmente se ha establecido que no constituyen servicios esenciales en sentido estricto los transportes en general y los pilotos de líneas aéreas. Entonces la OIT tiene claramente establecido que las actividades que realizan los pilotos y las compañías de transporte no son un servicio público en sentido estricto y por lo tanto no se justificarían restricciones al ejercicio del derecho de huelga. La Constitución colombiana, el artículo 56, dice que se garantiza el derecho de huelga, excepto en los servicios públicos esenciales, y que la ley reglamentará. Esto quiere decir que el Congreso de la República debió reglamentar el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Pero esa reglamentación la debe hacer el Congreso, como ha dicho la Corte, partiendo de los tratados y las recomendaciones de la OIT que obligan al Estado colombiano. Desafortunadamente han pasado 26 años y el Congreso no ha reglamentado esa materia. La Ley 336 de 1996, en sus artículos 5 y 68, dice que el transporte aéreo es un servicio público esencial. Y en esa norma es que se apoya el Ministerio para convocar el tribunal. Esa ley es contraria a lo establecido en las recomendaciones de la OIT. Esa ley es anterior a muchos de los pronunciamientos de la OIT sobre esa materia. Y por lo tanto, la ley tampoco habla de servicios públicos esenciales y esenciales en sentido estricto. Omite esa referencia. Luego, esa ley, si es anterior a los convenios de la OIT y a las recomendaciones, y estas son normas superiores, no tendría por qué aplicarse. En segundo lugar, el problema del Tribunal de Arbitramiento. La resolución expedida por el Ministerio del Trabajo, la 3744, es muy curioso. No alude en ninguna parte de ella a los convenios de la OIT y solo va a una ley que es anterior a las recomendaciones de la OIT. En esa convocatoria del tribunal hay una calificación implícita por parte del Ministerio de que la huelga es ilegal. Realmente el Ministerio del Trabajo debió esperar que la justicia ordinaria resolviera la solicitud que ha hecho Avianca de que sea declarada ilegal la huelga. Pero lo que hizo el Ministerio es lo que siempre ha hecho el Ministerio: desconocer, y el gobierno colombiano, desconocer los convenios de la OIT, tomar decisiones que en última son decisiones políticas, porque el Ministerio del Trabajo es una dependencia de la Presidencia de la República y la ministra es una subordinada del Presidente de la República. Precisamente porque el Ministerio actúa así, es que la Corte Constitucional, en la sentencia T
568 de 1999, ordenó que le quitaran al ministerio la facultad que tenía de calificar de legal e ilegal las huelgas y que era necesario que esa tarea se la pasaran a una entidad que ofreciera una mayor neutralidad. Esa orden de la Corte Constitucional la cumplió el Congreso 10 años después, cuando expidió la Ley 1012 del 2008 sobre huelgas y le trasladó la facultad de calificar la legalidad o ilegalidad de las huelgas a el Tribunal Superior y a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En medio de este conflicto, el doctor Efraín Cepeda, presidente del Senado, en el diario El Tiempo del día 29 de septiembre del 2017 ha propuesto que los pilotos levanten la huelga, declaren una tregua de 45 días, regresen a sus actividades, regresen al diálogo sin afectar al país. Hay que decirlo con franqueza. El Congreso de la República es la institución que menos autoridad política y moral tiene para proponerse como mediador y acompañante de este conflicto. El Congreso de la República ha incumplido la orden que expidió la Constituyente hace 25 años de expedir el Estatuto del Trabajo, en donde tendría que haber reglamentado todas estas materias de acuerdo con los convenios y las recomendaciones de la OIT. Y se ha negado también en 25 años a reglamentar de acuerdo con las recomendaciones y los convenios de la OIT el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Establecido este marco general, podríamos sugerir algunas soluciones. La primera y la más simple que ordena la Constitución y la ley es que el Ministerio del Trabajo y el Gobierno se dediquen en lo que corresponde a garantizarle a los pilotos el ejercicio del derecho de huelga. Eso es lo que ordena la Constitución y eso es lo que ordena el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo. En segundo lugar, el Ministerio debiera suspender la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento, porque es ilegal a todas luces. Más bien, debieran proponer que la Comisión de Concertación y de Conciliación Nacional establecida en el artículo 448, precisamente para cuando las huelgas superan los 60 días, intervenga y ayude, porque en esa comisión están los empleadores, está el gobierno y están las centrales obreras. Es decir, si los pilotos aceptan que esa organización intervenga y ayude a buscar una solución. Y en relación a la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el tribunal, pues de estar de acuerdo, podrían optar por la misma actitud que asumió y ha asumido la Corte Constitucional en numerosos casos al resolver determinadas tutelas. Cuando la Corte ha encontrado una norma legal que va en contravía de los convenios de la OIT, de las recomendaciones o de la Constitución o de los principios laborales constitucionales, ha optado por manifestar que no aplica la norma en el caso concreto, porque de aplicarla violaría precisamente los convenios, los principios y la Constitución y resuelve el problema jurídico con las normas superiores, los convenios, las recomendaciones, la Constitución y los principios. Eso podría hacerlo la sala laboral del tribunal. En consecuencia, tendría que hacer lo que no hace el ministerio en la resolución, que es partir de las recomendaciones y los convenios de la OIT, que son normas superiores. Y por lo tanto, lo que se desprendería es la no declaratoria de ilegalidad de la huelga,
porque realmente la huelga tiene respaldo en los convenios firmados por Colombia con la OIT en relación a la huelga y los servicios públicos esenciales. Finalmente, la Asociación de Transportadores Aéreos, es decir, las otras compañías de transporte aéreo, le solicitaron al gobierno colombiano que interviniera para resolver el conflicto y para garantizar, sobre todo para garantizar el transporte aéreo. Y se solidarizaron incondicionalmente con las directivas de Avianca. El movimiento sindical debiera hacer algo parecido, pero de manera mucho más contundente. Debiera rodear a los huelguistas de Avianca de toda su solidaridad. Hay una sentencia de la Corte Constitucional la 201 del 2002, que se refiere a la huelga de solidaridad y que en relación a ese problema dice lo siguiente: en este orden de ideas se halla cobijada por dicha garantía constitucional, por ejemplo, la huelga que adelantan los trabajadores de una empresa de solidaridad en solidaridad con otros que están en huelga con un empleador distinto, cuando unos y otros se encuentran vinculados a una federación o confederación sindical, u ostenten cualquier otra ligazón que habilite la participación solidaria. De esta sentencia de la Corte se desprende que la Constitución Política de Colombia no prohíbe la huelga de solidaridad y además las recomendaciones de la OIT de manera directa y expresa dicen que la huelga de solidaridad es permitida. Por eso incluso los trabajadores de las otras compañías de aviación y los trabajadores afiliados a las federaciones y confederaciones a las que esté afiliada la Asociación de Pilotos podrían decretar una huelga de solidaridad inmediata con los pilotos en base a la sentencia 201 del 2002 de la Corte Constitucional. Muchas gracias.